Bienvenidos familia y los invitamos a que nos acompañen hoy a nuestro hogar, que sea de esta forma, de manera virtual. Mi nombre es Said Pérez. Y yo soy Carol. Muy bienvenidos. Bienvenidos amigos, familia, a esta área que tanto amamos y que con tanto tiempo hemos compartido con muchos de ustedes, la cocina Pérez Ma. El corazón de la casa, la cocina. Exactamente. Principalmente por la comida que hace Tita. Exactamente, ahí está el sabor y el secreto de esta casa. Vamos a pedirle al Señor que tome control del tiempo y luego vamos a hablar del tema que tenemos para hoy. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos hoy aquí. Gracias por el privilegio de poder compartir de esta forma, Señor, de lo que tú nos has enseñado, de lo que tú nos has mostrado. Y te pedimos, Señor, por las familias de la iglesia, Señor, no solamente las de Costa Rica, sino también Honduras, Nicaragua, Salvador, que ahorita están de alguna forma afectados por el huracán. Te pedimos que tomes control y te damos gracias porque hemos visto tu mano ahí, cómo ha venido bajando la intensidad de este huracán. Y te pedimos, Señor, que tomes tu control del mensaje, que seas tú quien hables y que sobre todo nuestra mente y nuestro corazón estén atentos el día de hoy y podamos llevarnos lo que tú tienes planeado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Hoy continuamos con la serie de paz y amor en las relaciones y el tema particular de hoy es cuando el pasado ataca. Muchas veces nosotros hemos visto cómo por X o Y razón, en las conversaciones, en las relaciones, no solo de pareja, sino de cualquier tipo, por alguna razón a veces permitimos y traemos el pasado al presente. Y eso definitivamente puede dañar nuestras relaciones. Y lo que hoy vamos a mostrar es algo que hemos aprendido, simplemente que el Señor nos ha mostrado, pero sobre todo algo que nos sirva para poder mejorar nuestras relaciones o para poder hacer más sencilla nuestra comunión en las relaciones que tenemos con las personas cercanas. Lo primero que quiero que nos llevemos es
que como seres humanos sabemos que vamos a cometer errores y vamos a cometer muchos errores. Eso no se va a detener. Mientras estemos vivos vamos a cometer errores. Entonces estamos conscientes de eso, pero lo importante es qué hacemos con eso, cómo reaccionamos cuando cometemos errores. Entonces, una de las primeras cosas que queremos y hemos hablado es tenemos que hacer precisamente eso, hablar, comunicar cuando por alguna razón nos hemos equivocado y hemos cometido un error. En vez de enterrar, tenemos que hablar, tenemos que comunicar. Entre más tiempo pase, entre más tiempo nosotros permitamos que un problema esté enterrado o escondido, el problema se va haciendo más grande. Y pudo haber empezado por algo pequeño, que pudo haber sido resuelto de una forma sencilla, pero si permitimos que eso se entierre, no se hable, puede llegar a un momento inclusive donde ya ni siquiera vale la pena atacarlo, ya ni siquiera vale la pena resolverlo porque no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que es importante que lo hagamos, ¿verdad? Yo creo que la semana pasada los Martínez nos daban una clave muy importante cuando una persona ofende, ¿verdad? O se siente ofendida. En una comunicación siempre va a existir un emisor y un receptor, y la ofensa se mide desde la perspectiva de quién lo está recibiendo, ¿verdad? El que está recibiendo el mensaje, si el mensaje que está recibiendo lo recibe como una ofensa o no. Si cuando yo recibo un mensaje, yo lo recibo como una ofensa, lo correcto es hacer lo que ellos nos dijeron. Ir, hablar con la persona, traerla a cuentas y decirle, mira, yo percibí esto y esto fue lo que entendí. Eso fue lo que vos me quisiste decir. Eso yo creo que es súper clave y nos sirve como para poder primero calibrar si el mensaje es el correcto. Porque como ellos decían, muchas veces ofendemos sin intención. Muchas veces ofendemos y ni nos hemos dado cuenta. Entonces, lo más importante es comunicarlo y hablarlo para que eso no se nos quede y no se nos quede en el corazón. Hay un verso que habla de que confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y la oración ferviente del justo tiene mucho poder y da resultados maravillosos, dice Santiago 5:16. Lo que la Biblia muchas veces nos llama a hacer es hablar y a confesar, ¿verdad? Hablarnos entre nosotros y decir cuando las cosas no están bien y cuando hemos cometido errores. E inclusive, aquí este verso nos dice, oren unos por otros, inclusive antes de hablar, para que el Espíritu Santo esté ahí, nos guíe en ese momento de conversación y nos ilustre. Entonces, por ahí, creo que eso es lo primero. Quisiera ver qué más quisieras agregar, Ángela. Sí, suena trillado a veces decir que importante es la comunicación, porque es lo que se recomienda desde muchos frentes, ¿verdad? A nivel terapéutico, los profesionales hablan sobre la importancia de la comunicación, los pastores, los sacerdotes, cualquier líder religioso, incluso cuando hablan sobre relaciones, cualquier consejero espiritual va a seguir diciendo, ¿verdad?, lo importante que es hablar, lo importante que es la comunicación, pero no es tan fácil, sí, ¿verdad? Aprender a comunicarnos no es fácil. Y a mí me llama mucho la atención porque Melanie, nuestra hija, ella dice que incluso hablar de las emociones no es fácil. Muchas veces sentimos emociones, y que no hay emociones buenas ni malas, pero ni siquiera logramos identificar qué es lo que estamos sintiendo. Y si no logramos identificar qué es lo que estamos sintiendo, menos vamos a poder comunicar qué es lo que estamos sintiendo.
Hablar y yo creo que las esposas caemos muchas veces en esto. Pensamos que hablar es reclamar. Y hablando del pasado, ¿verdad? La torta que te jalaste y que yo sigo reclamando todavía. Eso no es, ¿verdad? Comunicarse, porque definitivamente si hubiera habido un proceso de comunicación en donde yo logro expresarte y logro comunicarte qué fue lo que me ofendió, por qué me sentí así, y vos lográs entenderlo, ¿verdad? Y si yo fui la que ofendí, viceversa, y logramos llegar a algún tipo de acuerdo con respecto a eso y logramos solucionar el problema, yo no tengo por qué seguir reclamando, ¿verdad? A no ser que hayas roto vos o que yo haya roto el acuerdo o el compromiso al que llegamos. Correcto. Pero es muy interesante porque yo por mi trabajito estudio mucho sobre adicciones, ¿verdad? Bueno, una adicción es hábitos de conductas peligrosas que pueden atentar incluso en contra de la vida de una persona, y hay diferentes tipos de adicciones a miles de cosas, desde una adicción sobre comer uñas hasta una adicción hacia alguna sustancia, ¿verdad? Psicoactiva, como alguna droga o el licor. Pero lo curioso es que leía que la adicción, la palabra adicción, ¿verdad? El prefijo a significa no. Y dicción, hablar. Entonces, una adicción es lo no hablado. Y desde ahí la importancia entonces de poder hablar, saber comunicarme. Y es que, Carol, cuando nosotros generalmente rehusamos hablar o no queremos hablar, sucede porque hay algo que queremos evitar. Y muchas veces lo que queremos evitar es enfrentarnos a escuchar lo que no queremos escuchar. Claro. Cuando la persona con la que interactuamos, con la que relacionamos, nos conoce mucho, sobre todo con ese tipo de personas que nos conocen mucho, sabemos que nos pueden decir la verdad que no queremos escuchar. Tenía una amiga que decía, yo sé a cuáles amigos les cuento cosas y a cuáles no les cuento cosas. Porque ella sabía que los de confianza, si se los contaba, le iban a decir la verdad, exactamente, que ella no quería escuchar. Y yo creo que eso nos pasa. Nos duele a veces que nos digan las cosas que sabemos que no estamos haciendo bien o que no hemos hecho bien. Pero es importante hablarlas, y yo creo que más importante es hacerlo a tiempo, ¿verdad? Porque hacerlo de forma oportuna. Sí. Porque el callar, el esconder, el enterrar, más bien va a ser el problema más grande, ¿verdad? Claro, claro. Fíjate que yo le quiero agregar a eso que estás diciendo, uno de los grandes temores a no conversar, a no querer comunicarme es también para no mostrarme vulnerable. Porque hablar y comunicar significa sincerarse, significa decir, esta persona soy yo. Significa incluso decir, me siento ofendida por esto. Y entonces hay un acto de humildad de por medio, ¿verdad? Para reconocer, y no nos gusta sentirnos así, ¿verdad? Vulnerables, sensibles, porque generalmente tenemos orgullo, ¿verdad? Y andamos aparentando delante de los demás ser personas que queremos ser y que no necesariamente somos. Entonces, para que haya un proceso de comunicación real, yo tengo que ser transparente por completo, mostrar incluso mi mayor vulnerabilidad y
y mostrarme, ¿verdad? Para que pueda haber un proceso de comunicación real, ¿verdad? Entonces yo creo que de ahí viene lo complejo. Hay un libro, ahora que le estuviste hablando, que leí, que se llama sobre inteligencia emocional, que dice que es importante, cuando uno tiene una emoción, identificarla. Ajá. Pero además de identificarla, lo importante es decidir qué hacer con eso, ¿verdad? Porque cuando tenés una emoción, si es una emoción que te está causando daño, lo que usualmente tendemos a hacer es a devolvernos con lo mismo que nos están dando, ¿verdad? Con un golpe, con otra ofensa, etc. Yo creo que tenemos que tener cuidado de entender nuestras emociones, por qué lo estamos sintiendo, y al sentirlos, qué es lo que queremos hacer de una forma positiva con eso, ¿verdad? ¿Cómo identificamos esa emoción, pero cómo ayudamos para que esa emoción sirva a mejorar nuestra relación? Claro. Entonces yo creo que ese es como el secreto, ¿verdad? Sí, entonces el punto 1, para que el pasado se quede en el pasado y no nos venga al presente, hablar de lo pasado. Correcto. En otro aspecto, dijimos que el no permitir que ese pasado o que esas cosas del pasado gobiernen o dominen nuestra vida, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar como con pinzas, porque es un poco cuidadoso el tema, pero el pasado nos puede hacer vivir sin necesariamente extenderle la gracia a alguien. Entonces tenemos que tener cuidado de que el pasado, si bien es cierto, si hemos cometido errores en el pasado, pudimos haber dañado relaciones, y sobre todo usualmente las relaciones que dañamos, curiosamente, son las más cercanas. Si nosotros pudimos hablar, como lo dijiste vos ahora, y llegamos a un acuerdo, deberíamos de partir del hecho de que ese error es difícil que vuelva a suceder. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que puede suceder. Claro. Entonces, el elemento de gracia va a venir en la medida en que yo digo, voy a perdonar a esta persona, y ya llegamos a un acuerdo y yo veo sus comportamientos y digo, es difícil que vuelva a suceder. Pero también tiene que estar el elemento de observar, ¿verdad? Tenemos que estar observando, porque si vuelve a suceder hay que volverlo a hablar y hay que volver a rectificar. Pero el elemento de el perdón tiene que estar. Vos me dabas un ejemplo ahora de Jesús en la cruz, que tal vez me hizo sonar mucho. Tal vez si nos contás un poco sobre esto. Perdón, ¿verdad? El perdón, yo creo que es una de las, bueno, es clave, evidentemente, es el centro, incluso para mí, del mensaje de Jesucristo. Él estuvo colgado en una cruz, diciéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, denotando quizás la máxima expresión de amor, porque para poder hacer eso tenía primero que estar perdonando el dolor que le estaban causando en ese momento. Y bueno, quizás es de las áreas en las que Dios ha podido sanar mi corazón a través del tiempo, ¿verdad? O sea, yo he logrado sanar, el Señor me ha dado libertad y sanación a través del perdón. Es un tema esencial, ¿verdad? Para nosotros y para cualquier tipo de relación. No es tan complejo. Algunas cositas que el Señor ha revelado a mi vida a través de su palabra, a través de las experiencias en este proceso de entender el perdón, es que definitivamente
es una decisión, ¿verdad? Sigue siendo una decisión que yo debo de tomar y en dos vías. Perdonar lo que me hicieron, ¿verdad? Y para esto es definitivamente el requisito fundamental, la gracia de la que estabas hablando, ¿verdad? Yo tuve que recibir primero esa gracia y ese perdón para poder extenderlo hacia los demás. Pero fíjate que incluso con lo complicado que a veces se nos hace perdonar a los demás, yo personalmente creo que perdonarme a mí misma es todavía más difícil. No logra entender el por qué. Pero bueno, entendiendo algo del perdón, el versículo al que querías que me refiriera, Lucas 23:34, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La familia Martínez hablaba un poco al respecto. Muchas veces ofendemos o nos ofenden sin la intención de hacerlo. Y los expertos dicen que la mayor parte de problemas es precisamente debido a malos entendidos, por no aclarar las cosas, y yo me quedé con esa ofensa y la otra persona ni siquiera quería ofenderme. Pero intencional o no, porque he visto también, ¿verdad?, que hay muchas relaciones en donde de forma intencional alguien ha querido hacerle daño a otra persona. Intencional o no, yo creo que jamás vamos a poder dimensionar las marcas que podemos dejar en una persona, o alguien puede dimensionar en su totalidad la marca que dejó en mí con ese acto que hizo, ¿verdad? Marcas que incluso yo puedo transmitirle a mis hijas y mis hijas a sus hijos, y por perdurar por generaciones. Como no somos Dios, no tenemos, ¿verdad?, todo el panorama, y entonces no podemos saber, ¿verdad?, y dimensionar el daño real que se puede causar a alguien. Por eso es que para mí es revelador Lucas 23:34, ¿verdad? No saben, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos lo que hacemos. No podemos dimensionar el daño real. Y aquí en este acto de Jesús en la cruz, ¿verdad?, reitero, es imposible pedirle a Dios que perdone a otros sin primero perdonar nosotros de corazón al que nos ofende, ¿verdad? Es importante porque con respecto a entendiendo el perdón también, si escogemos, o sea, es una decisión y podemos escoger no perdonar. Si escogemos no perdonar a los que nos han hecho daño, estaremos bajo su control siempre. Estamos cediendo, ¿verdad?, esa soberanía de poder ser libres. Exacto. Y poder estar listos para que Dios nos sane, ¿verdad? Porque bajo ese esquema Dios no va a poder trabajar en nuestro corazón. Exacto. Otra cosa importante que puedo yo sacar también de este versículo es que Jesús nos dice que no hay límite en cuanto a perdonar. O sea, no existe ninguna ofensa que en la Biblia esté registrada que el Señor nos diga esto es imperdonable, ¿verdad? Aunque definitivamente hay ofensas que pueden marcar la vida de manera muy fuerte, el Señor no nos manda, ¿verdad?, a delimitar el perdón, ¿verdad? Con respecto a estos actos, son perdonables y estos no. La ofensa más grande que recibió en la cruz, la perdonó, ¿verdad? Y Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y los que todavía vamos a cometer. Carol, nada más un punto ahí. El tema del perdón, sobre todo como vos lo reforzabas hacia uno mismo,
Yo creo que sí, definitivamente coincido en que es el más difícil, y la razón principal por la que yo creo que es el más difícil es porque muchas veces, a pesar de haber confiado en Jesucristo, nosotros mismos nos seguimos castigando y nos seguimos esclavizando. O no entendemos la gracia. No entendemos, ¿verdad?, la dimensión de la gracia. Sí. Y de una forma inconsciente, quizás muchas veces creemos que tenemos que seguir haciendo algo para que Dios nos conceda favores o para que Dios nos responda una oración. Y yo creo que eso es un error grave. Claro. Que nosotros, porque de alguna forma humanizamos, condicionamos el amor de Dios, y entonces decimos, Dios va a actuar en la medida en que yo sea bueno. Dios va a responder en la medida en la que yo haga buenas cosas. Pero algo que yo quisiera reforzar, que ahora que lo decía se me viene a la mente, es la razón principal por la que nosotros no nos perdonamos muchas veces es esa. Porque no hemos aprendido a disfrutar de la libertad de la gracia. No hemos aprendido a disfrutar que Dios no está ahí para hacer los favores que nosotros le pedimos condicionados a algo. Ese no es el Dios. A mí me llevó años entender la gracia, y yo creo que todavía el Señor sigue trabajando, ¿verdad?, al respecto. Tenés toda la razón, la falta de perdón es juzgar a otros o juzgarme a mí. Eso significa no entendido, ¿verdad? ¿Qué significó la muerte en esa cruz y qué significa la gracia? ¿Verdad? Es un aspecto muy importante. Perdonar también no es olvidar. Y en esto he aprendido bastante, porque tenemos el concepto erróneo de que, ay, ya no me reclames otra vez eso, es que vos no me has perdonado porque no has podido olvidar. No vamos a olvidar. Para poder olvidar tendría que darnos amnesia o algo así. Perdonar no es tampoco negar el dolor, ¿verdad? Yo no puedo decirte a vos, tenés que perdonarme y ya no te tiene que seguir doliendo lo que pasó. Perdonar es recordar sin dolor. Eso sí es perdonar, porque no voy a tener amnesia. Yo voy a seguir acordándome de lo que pasó. Lo que pasa es que ya no siento dolor al respecto. Perdonar es renunciar al derecho de vengarme también, ¿verdad? Romanos 12:19 es uno de los versículos que habla al respecto. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que solamente Dios es el que puede dimensionar, ¿verdad?, el daño personal, el daño colateral, lo dañada que está la persona que está haciendo el daño, ¿verdad? Y todos los factores, ¿verdad?, existentes, ¿verdad?, en nuestras vidas. Nosotros no. Entonces, perdonar es una decisión e incluye renunciar al derecho de vengarse, ¿verdad? Entregarle eso al Señor. Y ya para terminar de hablar del perdón, es que el tema me apasiona. Una prueba real de perdón, ¿sabes cuál es? No solamente expresar, comunicar, ¿verdad? Yo te perdono, sino también bendecir al ofensor. Orar por el que me ofendió, ¿verdad? Lucas 6:28 se me viene a la mente. Bendigan a los que los ofenden, oren por los que los calumnian. Una prueba definitiva de que yo perdoné es cuando de corazón le deseo lo mejor a esa otra persona y oro por esa persona, bendigo a esa persona. Qué bueno. Sí, yo creo que el perdón es algo que, ya conectándolo con el tercer punto que traemos, que nos da la llave para encontrar la libertad
que Dios quiere que tengamos. Claro. El tercer punto es que mi mirada no puede estar puesta precisamente en el problema, o en este caso en el pasado, sino que debe estar puesta en Cristo y en lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros permitimos traer el pasado al presente, lo que le estamos haciendo es que le estamos entregando poder para que nos controle, para que nos gobierne, como dijimos. Entonces son como pasos los que hemos hablado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el error que hemos cometido y ahí mismo hablarlo y resolverlo y trabajarlo. Después viene el elemento de perdón, con el que definitivamente nosotros tenemos, cada uno de nosotros, no solo nuestro cónyuge o no solo la persona con la que tenemos la relación, cada uno de nosotros tiene la tarea de venir y trabajarla con Dios para que Dios sane eso. Y una vez que estamos ahí sanos, el siguiente paso es: dejo eso atrás, lo recuerdo sin dolor, como decía Carol, y ahora sí me enfoco en lo que viene hacia adelante. Porque lo peor que nosotros podemos hacer es, si hemos cometido un error, es quedarnos en ese error 5, 10, 15 o 20 años y seguirnos justificando o culpando y quedarnos sin la bendición, sin lo que Dios tiene planeado para nosotros. Dios tiene un futuro para nosotros, familia. Tiene un futuro para nosotros. Todos nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando, pero no podemos quedarnos en el pasado recriminándonos, culpándonos, porque si no somos libres de eso, no vamos a poder llegar a ser lo que Dios tenía planeado que fuéramos. Entonces yo creo, Carlos, que es importante mantener eso en mente, ¿verdad? Vos hablabas del término recordar sin dolor. Filipenses 3:13 dice que me concentro, dice, no lo he logrado todo, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio. El pasado, si yo cometí un error en el pasado y lo sigo trayendo, es caminar con una carga que no es ligera, una carga que es muy pesada y que no me permite avanzar, no me permite ni siquiera avanzar y mucho menos avanzar rápido, que es lo que Dios quiere. Entonces esa carga tenemos que dejarla botada. Claro. Sí, ya haya sido que yo haya cometido el error en el pasado o que otros hayan cometido un error y entonces yo sigo reviviendo el dolor, ¿verdad? Que es como irracional porque pasó hace algún tiempo y sigue pasando en mi presente porque sigue doliendo en el presente. Entonces, de ahí lo importante, 3 cosas. Sí, entonces, algo que quiero utilizar para reforzar antes de pasar al resumen de las 3 cosas. Dice Pablo en 2 Corintios 4, versículo 15, que Pablo, que pasó por mucho sufrimiento, por mucho dolor, ¿verdad? Sabemos la cantidad de veces que lo encarcelaron, estuvo en botes, que estuvieron a punto de sucumbir, etc. Dice, todo esto, refiriéndose al dolor que eso le causó, todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. El sufrimiento, el error del pasado, tiene que servir para algo. No puede ser que un error que hayamos cometido en el pasado no sirva para nada. Y el único propósito que yo creo que tiene el error que hemos cometido en el pasado, para que el sufrimiento valga la pena, es que nosotros utilicemos eso para ayudar a otros. Para ayudar a que otras personas salgan de un problema similar en el que nosotros hemos estado. Si eso se hace, el sufrimiento se aprovechó y no se desperdició. Si nosotros no hacemos nada con ese sufrimiento y lo dejamos ahí y nos quedamos en el pasado, de nada valió la pena el sacrificio y el dolor por el que pasamos. Entonces, no desperdiciemos el sufrimiento, aprendamos de eso, pero ahora sí, enfoquémonos en lo que está adelante.
en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y generalmente, después de un gran sufrimiento, lo que Dios tiene preparado para nosotros es cómo ayudo a alguien más para salir de un problema del cual yo salí también. ¿Okay? Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor, como lo decía aquí. Sí. Entonces, a manera de resumen, son 3 cosas. Lo primero es, hablemos, comuniquémonos, digamos las cosas como nosotros las percibimos y aclaremos con la persona con la que tenemos la relación. Esto fue lo que yo entendí, eso fue lo que vos me quisiste decir. Si hay un malentendido, se aclara. Si hubo una intención de herir, también se aclara, ¿verdad? Y en el segundo punto dijimos recordar la gracia de que Dios nos extendió y que eso nos permita perdonar a alguien más, pero principalmente perdonarnos a nosotros mismos, que es lo que más nos duele o nos cuesta. Y como tercer punto, que eso nos dé, sea la llave, ese perdón sea la llave para alcanzar la libertad que Dios quiere que tengamos y para poder dejar atrás, recordar sin dolor y extendernos hacia lo que viene. Que generalmente lo que viene es, si ese error que tuvimos, ese error que cometimos, sirva para que nosotros aprendamos y podamos mostrarle o darle un consejo a alguien que está pasando por algo parecido. El dolor es algo que siempre nos va a causar un impacto, siempre nos va a causar un cambio, pero si aprovechamos ese dolor, nos va a transformar. Las personas que hoy conocemos, que han cometido errores en el pasado, si aprovechamos el tiempo, si aprovechamos esa circunstancia, son personas diferentes hoy. Sí. Bueno, familia, a tratar de construir relaciones sanas, resolviendo incluso el pasado. Los amamos. Muchas gracias. Chao. Nuevo inicio nos ofreces. Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor. Constante amor. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Esperanza encontramos, constante amor, constante amor.
llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Tu amor no se rinde, 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 tu amor no se rinde.